Tener una vivienda en propiedad supone que hay que prestarle atención para que no se deteriore y para que cualquier incidente se solucione. Si esa vivienda se quiere poner en alquiler, conviene contratar un seguro de vivienda para que cubra los elementos básicos. Hoy hablamos de la contratación de un seguro en una vivienda de alquiler. Si este asunto le resulta familiar, entonces este programa le interesa. Se llama Alquila Bien y empezamos ahora mismo. Alquila Bien es un programa de 12TV que pretende solventar sus dudas sobre los alquileres y ventas de viviendas entre particulares, poner en contacto a propietarios con inquilinos, aconsejar sobre algunos hábitos en los trámites para alquilar una vivienda, proteger a los propietarios y a los inquilinos de posibles abusos, asesorar de cómo cumplir la ley y sacar el máximo rendimiento a una vivienda y consultar con expertos inmobiliarios. En el programa de hoy tratamos la contratación de un seguro para una vivienda de alquiler. ¿Qué coberturas debería tener un seguro cuando la vivienda está vacía? ¿Y cuando está alquilada? ¿Se puede modificar? Salimos a la calle para conocer sus opiniones sobre este asunto, escucharemos las declaraciones de un experto en gestión inmobiliaria y hablamos con un asesor jurídico de gestión inmobiliaria para dar respuesta a las dudas sobre seguros para una vivienda de alquiler y saber qué hay que tener en cuenta cuando se tiene una propiedad y se le desea sacar el máximo rendimiento económico y con las máximas garantías. Si se tiene una segunda residencia a la que se le desea sacar rendimiento a través del alquiler, es aconsejable reflexionar sobre qué es lo que más conviene para mantener la vivienda en óptimas condiciones. Es muy importante contratar un seguro que ofrezca las coberturas que se puedan necesitar. Si la vivienda está vacía, hay que asegurar una serie de cosas y si se alquila, conviene ampliar el seguro. Comienza el curso escolar, laboral y deportivo y son muchas las personas que requieren una vivienda para pasar esta temporada. Universitarios, trabajadores que se desplazan a otra ciudad o deportistas que inician la temporada en su nuevo club. Son muchas las razones por las que este mes aumenta exponencialmente la demanda de viviendas de alquiler. Sí, actualmente hay mucha demanda, se ha puesto como de moda, por decirlo de alguna forma. Por el aspecto de los propietarios, al tener una segunda vivienda, en vez de ser un gasto, puede ser un beneficio. Y luego como inquilinos, como actualmente hay mucha más libertad de trabajo que se tenga aquí a otro destino o por estudiar o por trabajo, pues está muy demandado ahora mismo. Si se tiene una segunda vivienda a la que se desea sacar rendimiento a través del alquiler, es aconsejable reflexionar sobre qué es lo más conveniente para mantener la vivienda en óptimas condiciones y es muy conveniente contratar un seguro que ofrezca las coberturas que se necesitan. Nosotros en Immopol recomendamos hacer un seguro a medida de la vivienda. Lo principal, contra incendios y contra daños causados por agua. Y el propietario debería tener un seguro a medida de su hogar, que no es lo mismo tener un piso de 60 metros que un chalet de 400, y el inquilino pues, un seguro mínimo por cualquier daño que puede provocar el mismo inquilino por su contenido. Del periodo de contrato del alquiler pueden surgir algunos inconvenientes o desperfectos en la vivienda, roturas, accidentes o alguna otra dificultad que debería estar cubierta por un seguro, aunque hay que elegir bien para que cubra las necesidades sin resultar demasiado caro. El propietario debe tener en cuenta, al tener el seguro, primero incendios y contra daños causados por agua y lo que es la vivienda en sí. Y el inquilino debería tener un seguro mínimo por su contenido propio y de la vivienda y cualquier daño que pueda causar el mismo. Conviene acordar entre inquilino y propietario las necesidades de este seguro para acordar sus coberturas y quién se hace cargo. Antes de firmar ningún contrato de alquiler, es conveniente dejar claro estos términos para luego no tener problemas ni generar conflictos. Es aconsejable consultar con un profesional para que recomiende las coberturas y explique las particularidades de ese seguro de la vivienda de alquiler. ¿Y usted tiene un seguro en su vivienda? Si en la vivienda hay roturas o accidentes domésticos, es conveniente tener un seguro que cubra los daños. Hoy, Soledad Sánchez ha salido a la calle para pulsar la opinión. Tener un seguro en la vivienda de alquiler proporciona tranquilidad y seguridad, tanto para el inquilino como para el propietario. Conviene tener asegurada la vivienda para responder a posibles desperfectos producidos por algún accidente o roturas habituales de algunos elementos. Por eso hoy preguntamos la conveniencia de tener un seguro en casa.
Sí, cuatro, la otra casa de Madrid y otra de Extremadura, sí. Hombre, yo pongo lo mínimo, lo más económico, porque es que los seguros se han disparado últimamente, entonces limito la cantidad, limito los riesgos y sale, por ejemplo, uno normalito mío 70, 80, pero claro, si lo haces normal te cobra más de 200. El que yo tengo, el mínimo, el que puede garantizar todos los servicios, vamos, puede ser la rotura de agua, el incendio, el robo y poco más. Sí, mínimo, eso mínimo. Y siniestro, por si cae una maceta, es lo mínimo, lo que tiene que... Desde luego, cristales, si tiene uno más de un seguro no lo recomiendo, porque cada uno va sumando y sale otro seguro, eso está claro. Sí, un seguro normal con una agencia extranjera. Yo creo que habría que ampliarlo, sí. Robos informáticos es lo más grave. Sí, bueno, lo habitual del contenido y algo de continente. Un poquito más extendido el continente. Yo creo que en principio con el básico sería suficiente. A no ser que, bueno, el inquilino quisiera ampliarlo y tuviera que, bueno, pues por su cuenta y riesgo, pues hacer alguna cosa de ampliación, pero en principio el básico. No, con el banco no lo tengo con el básico que viene. no, sí, ampliado, un multirriesgo y que cubra pues todo tipo de seguros de responsabilidad civil y incendios y todo este tipo de historias. Pues yo tendría el básico y le diría al inquilino que tendría que asegurar también la responsabilidad civil e incendios. No tendría un ampliado también, de todas maneras no es el caso porque en mi caso no voy a ponerlo en alquiler, pero tal como está la cosa yo creo que sí, habría que solicitar tal, más ahora por lo que está viendo con todo el tema de los alquileres, de la gente que se va, que no cumple, que el seguro de alguna manera tenga una contingencia que me cubra, porque yo lo que quiero no es pagar 1.000 o 2.000 euros lo que me cobre el seguro, lo que quiero es tener las contingencias cubiertas. Eso es como el seguro a todo riesgo de un coche. Oye, tú me has pedido 1.000 euros y yo te doy 1.000 euros, lo que no quiero son problemas. Oye, que no me digan luego, es que no ha leído usted la letra pequeña, no, ahí tienes y no hay problema. Tener una vivienda en propiedad supone estar pendientes de que no se deteriore, o al menos que lo haga lo menos posible. Y si encima esa vivienda la ponemos en el mercado de alquiler, hay que prestar especial atención que las cosas que se rompan se tienen que arreglar, y para eso están los seguros. Hoy en el programa Alquila Bien estamos hablando de los seguros y buscando las características de cada seguro para cada vivienda, que es lo que se tendría que asegurar en cada una de las viviendas y que hay que tener en cuenta, que tendríamos que mirar a la hora de firmar un seguro con una compañía. Está con nosotros Sandra Roca, que es gerente de la empresa Immopolt, especialistas en gestiones de alquiler. Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando de los seguros y, en definitiva, estamos hablando del mantenimiento de una vivienda, ¿no? Que al final lo que queremos es que cualquier cosa que pase se arregle. ¿Qué tipo de seguro debería tener una vivienda? Bueno, pues una vivienda, primeramente hay que distinguir entre una vivienda que se encuentra vacía y una vivienda que se encuentra o que va a ser destinada al alquiler de larga estancia. Es decir, la vivienda que se encuentra vacía, primeramente tendría que tener los riesgos mínimos cubiertos, es decir, el incendio y daños por agua, porque precisamente al encontrarse vacía pues nos podemos encontrar cualquier deficiencia en la instalación de agua, una rotura de un grifo, y que tardemos mucho más tiempo en darnos cuenta, porque no es una vivienda que se visite de forma habitual. Damos por hecho que habría que tener un seguro, en cualquier caso. Sí, es muy recomendable, no obligatorio, pero sí muy recomendable para cubrir cualquier tipo de imprevisto. Hay que diferenciar entre el uso habitual y las roturas, el deterioro, el día a día. Hombre, los seguros no suelen cubrir una rotura por un uso continuado de un electrodoméstico, una lavadora con 8 o 10 años, pues es muy posible que empiece a dar problemas y que se vayan las piezas rompiendo por un uso de desgaste habitual. Sí que hay ciertos tipos de seguros que cubren la rotura de electrodomésticos por incidentes aislados o incidentes que no corresponden al uso habitual de los electrodomésticos, como puede ser una subida de tensión. Pero sí, por ejemplo, si se nos rompe el cristal de una mesita de cristal, se nos cae un jarrón... Sí, ese tipo de incidencias suelen estar cubiertas, incluso una vitrocerámica, que se considera electrodoméstico, se nos cae un salero o cualquier otro enser encima y se rompe el cristal. Normalmente los seguros suelen dar cobertura. Vamos a hablar de este controvertido mundo de los seguros, que a veces, ¿verdad?, no sabemos todo lo que deberíamos saber sobre los seguros que tenemos en casa. Es cierto que es complicado, se desconoce. Vamos a investigar un poco sobre este asunto con la empresa Immopolt, pero antes les queremos dar a conocer a esta empresa inmobiliaria.
dejar su vivienda en otras manos ha dejado de ser un problema gracias a Immopolt, la empresa líder en gestión de alquileres en la costa mediterránea. Y es que gracias a su servicio integral de alquiler, usted solo tendrá que entregar las llaves de su casa y ellos se ocuparán de las revisiones mensuales de su vivienda, de las altas y gestiones de luz, agua y gas, de las gestiones legales y jurídicas y del asesoramiento. Pero no, eso no es todo. Immopolt se encargará además de las gestiones como la renovación de los alquileres, los cobros de recibo e incluso una limpieza integral desde el primer día. Se acabaron todo este tipo de ajetreos a la hora de alquilar su vivienda. De eso ya se encarga Immopolt, y es que gracias a este tipo de servicios, Immopolt se posiciona como empresa líder en gestión integral de viviendas, con una ocupación de casi el 90% en su cartera de clientes. Immopolt gestiona de forma integral las viviendas de alquiler con una comisión del 0%, con unas garantías asombrosas de éxito. Immopolt, líder en su sector, amplía su cobertura en la provincia de Alicante, llegando desde ya a todas aquellas personas que quieran alquilar sus inmuebles, asesorándolas y realizándoles una gestión integral con unas comisiones del 0% y de rentas garantizadas. Y con la empresa Immopolt hoy hablamos de los seguros de vivienda. Hay muchas compañías, muchas coberturas. Casi a la carta se podría elegir el seguro y es lo recomendable, hacerlo a la carta. No sé si estás conmigo, Sandra. Sí, buscar sí, aquellas cosas que a uno le interesan. Efectivamente, hay que buscar un seguro que cubra aquellas garantías que nosotros realmente necesitamos. ¿Es obligatorio tener un seguro en la vivienda? Obligatorio como tal no, pero sí muy recomendable. Nos puede quitar muchos dolores de cabeza el tener un seguro, pues una cuota que se paga de forma anual, uno se olvida, y es muy recomendable, nos puede evitar muchos calentamientos de cabeza. Cuando uno firma una hipoteca para pagar la vivienda, sí que casi le obliga a no tener Sí, un es seguro, obligatorio, sí, porque el banco normalmente claro, quiere asegurar el bien que tiene hipotecado. Pero después, incluso aunque los bancos, cuando abrimos una cuenta o somos clientes en una entidad bancaria, nos quieren meter ahí un seguro de la vivienda de cualquier manera, lo recomendable es pensar en un seguro a medida, aunque Efectivamente, es muy aconsejable se puede tenerlo. realizar tanto con la entidad financiera, con cualquier compañía de seguro. Nosotros en Immopolt tramitamos directamente con compañías de seguro el seguro de una vivienda, pero es muy recomendable saber exactamente qué cobertura nos cubre, qué nos cubre y qué no. Ahora, por ejemplo, un propietario de una vivienda que contacta con Immopolt para que se ponga esa vivienda en circulación en el mercado de alquiler, y quiere hacer un seguro, ¿qué recomendarías en primer lugar? Bueno, son dos preguntas en una. Por una parte, ¿se puede hacer primero un seguro y después cambiarlo cuando entren los inquilinos? Sí, sin ningún tipo de problema. Se puede realizar un seguro para una segunda residencia o para una vivienda que va a quedar en desuso porque está destinada únicamente a la venta, y luego posteriormente pues cambiar de circunstancias porque va a destinarse al alquiler. Hay que marcar los plazos, ¿no? Siempre hay que comunicarlo a la compañía de seguro, porque hay coberturas que si no hacemos mención expresa que la vivienda se destina al alquiler, puede ser que llegado el momento no den cobertura. Había dicho dos preguntas y la primera era ¿qué tipo de seguro, qué coberturas tendría que tener una vivienda vacía? Bueno, pues una vivienda vacía principalmente el seguro de incendio y daños por agua. Es decir, es muy recomendable que tenga tanto una cosa como otra, porque es una vivienda que no se visita habitualmente y cualquier incidencia vamos a tardar mucho más tiempo en darnos cuenta. Me surgen preguntas referente a los seguros, a colación de lo que estabas diciendo, de si entran inquilinos y después no están. Aquellos propietarios que alquilan sus viviendas por periodos y después están vacías, ¿conviene quitar y poner cosas en el seguro o hacer un seguro ya de todo el año? Lo ideal en estos casos, si tiene claro que va a destinar la vivienda a uso vacacional y va a tener por cortos periodos inquilinos, es realizar un seguro cuanto más amplio mejor, mantenerlo durante todo el año. Tampoco es recomendable estar cambiando de póliza de seguros cada 15 días. Y conviene ampliarlo, hemos dicho, para cuando entran los inquilinos, también acorde un poco
al perfil del inquilino. Evidentemente, y los enseres que tenga la vivienda. Es decir, si la vivienda se alquila sin muebles, pues tendremos que asegurar únicamente lo que es el habitáculo de la vivienda, lo que es el continente. Y bueno, si la vivienda tiene enseres que son del propietario, pues debe asegurar también el contenido de la vivienda, pero únicamente lo que sea suyo. Es recomendable que el inquilino posteriormente haga su propio seguro en el que asegure sus enseres y su mal uso. Es decir, generalmente ese seguro de protección de lo que es la vivienda y los bienes del propietario va a cargo del propietario, ¿no? Quiere decir que esto lo hace... Sí, de forma habitual el propietario cuando quiere asegurar algo que está poniendo a disposición de un tercero normalmente tiene que correr él con esos gastos. Si entras un inquilino, por ejemplo, con mascotas, y estamos de acuerdo con que entre ese inquilino con mascotas, ¿el inquilino tendría que hacer un seguro por esa mascota? Sería muy importante que el inquilino, además de hacer un seguro que cubra sus pertenencias y su mal uso, haga un seguro incluyendo el mal uso, pues bueno, un incidente que puede tener efectivamente su mascota en la vivienda. Que esto, en fin, es habitual cuando uno tiene mascotas, puede que la mascota... Efectivamente, o que el gatito se afile las uñas en la pata de la mesa. Eso es, aunque lo tengamos muy bien enseñado... Sí, pero bueno, esto como los niños, siempre suele ocurrir alguna incidencia. ¿El importe del seguro grava en el importe del alquiler? Normalmente no, tanto propietario como inquilino, lo que se entiende es que bueno, están asegurando un bien que tienen y al igual que no es exigible tampoco suele incrementar la cuota del alquiler. En Immopolt asesoráis también a los propietarios de viviendas sobre qué tipo de seguros tiene. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se le puede olvidar a un propietario cuando va a poner en alquiler su vivienda? ¿Qué tipo de condiciones tendría que tener en cuenta? Nos encontramos muchos propietarios, como bien has dicho antes, que tienen seguro inicial que le hizo su entidad bancaria hace 8 o 10 años cuando sacó el préstamo, que bueno, son seguros que han quedado obsoletos. Los precios, los porcentajes que aparecen están totalmente bueno, fuera de lugar. Los capitales que tienen asegurados normalmente están muy desfasados y la mayoría de ocasiones siempre aparece la vivienda porque se pone por defecto como primera residencia. ¿Y qué tendría que hacer entonces? Pues es muy conveniente primero asesorarse del tipo de seguro que tiene, saber las coberturas que tiene y hacer mención a si realmente la vivienda es su primera residencia, es segunda vivienda o bien lo tiene destinado al régimen de alquiler. Has visto que antes hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué coberturas tiene, que si tiene seguro o no. Afortunadamente muchos sí que tienen seguro de casa, pero no conocen bien cuáles son las coberturas. Algunos sí que saben algunas llamativas, ¿no? Si se estrella un avión con mi edificio, lo tenemos cubierto. Sí, efectivamente, cosas poco habituales. Pero sí es cierto que tenemos mucho desconocimiento respecto de las coberturas del día a día, incidentes que normalmente pues, bueno, son cubiertos por la aseguradora, pero no solemos dar parte principalmente por desconocimiento. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, hay seguros que cubren incluso un manitas a domicilio durante X horas al año. Nosotros hemos tramitado partes de seguro para que un manitas del seguro vaya a montar una cuna de un bebé. Esas son coberturas que la mayoría de seguros últimamente incluyen en sus coberturas, de los cuales pues, la mayoría de gente desconocemos. O sea, trabajos de bricolaje. Sí, podría ser, X ¿no? horas Montar al un año, armario. 4 o 6 horas al año, tienes cobertura, pues, vas a cualquier gran superficie, compras un armario en paquetito y puedes dar parte a tu seguro para que envíen un profesional a casa durante X horas para que haga el trabajo de bricolaje. O cambien los muebles de sitio. Efectivamente. O estas cosas, sí. ¿no? Bueno, esto es cuando menos curioso. Pero, y las que sí que le recomendáis vosotros a vuestros clientes que no debe olvidar, ¿cuáles serían? Bueno, principalmente la vivienda, si se va a destinar al alquiler vacacional o al alquiler de larga estancia, saber los enseres con los que cuenta la vivienda, que los capitales se ajusten realmente a los enseres que tiene la vivienda. No podemos poner que hay un mobiliario de 3.000 euros cuando 3.000 euros solo vale el mueble del salón. No hay que olvidar que luego la compañía aseguradora, en caso de siniestro, lo que paga es de modo porcentual. Es decir, tener los capitales actualizados, asegurar en base a lo que realmente hay en la vivienda. El importe del seguro se va a ver afectado en mínimos euros, es decir, es muy recomendable hacer un seguro con realmente lo que hay en la vivienda y lo que queremos asegurar. Y luego el inquilino tiene posibilidad de ampliar ese seguro con sus enseres personales, es decir, si tiene su televisión, si tiene su ropa y bueno, coberturas tan básicas como que el inquilino se deje un grifo abierto si la vivienda está alquilada, pero es el inquilino quien se deja un grifo abierto, la compañía de seguros podría no prestar servicio porque realmente no es el titular del seguro.
Por lo tanto, hacer un seguro como a terceros, ¿no? Se podría decir algo Sí, así. un seguro como inquilino en el que asegura sus bienes y su mal uso. Y a su inquilino el uso que le esté dando. Efectivamente. A eso, ¿no? También es importante tener en cuenta el lugar donde está ubicada la vivienda, es decir, si está en una zona de playa o en una zona de muchas lluvias, es decir, estar pendiente de esto, porque también las coberturas podrían ser mayores o menores, poner mayor porcentaje o menos. Claro, evidentemente si tenemos una vivienda en zona de playa, pues quizás nos interese que nos cubra daños estéticos por corrosión o algún tipo de elemento externo que por la zona en la que se encuentra la vivienda tenga mayor salitre, predisposición. ¿no? El salitre que lo va corrompiendo un poco todo. Sí, sí, sí. Y en zonas de lluvias, porque nos puede entrar de repente con una tromba de agua. Efectivamente, filtraciones de agua y que, bueno, lo que es muy achacable ahora a las compañías de seguro es, no, esto es falta de mantenimiento, no va a dejar perfectamente tipificado qué es lo que corresponde y lo que no. Estamos hablando hoy sobre los seguros, sobre aquellas preguntas. Yo me imagino que hay muchísimas preguntas que hacer respecto a los seguros y cada uno tiene una experiencia en particular. Pero, ¿qué sería, y en base a vuestra experiencia, lo que los propietarios de las viviendas suelen preguntar cuando solicitan información respecto a un seguro para su vivienda? Bueno, pues sobre todo lo que preguntan es, ¿y si el inquilino se lleva los muebles? ¿Esto tiene cobertura? ¿Y si el inquilino me rompe una puerta del armario? ¿Esto tiene cobertura? Es importante eso también saberlo. Sí, es muy importante. ¿Y podría tenerla? Normalmente el seguro de la vivienda no cubre como tal actos vandálicos, pero sí, pues, bueno, un desgaste o un mal uso del inquilino en la vivienda. ¿Y si el inquilino no paga? ¿Ahí hay seguros también? Sí, efectivamente, sí, hay seguros de impago y hay seguros de cobertura de gastos jurídicos. Es decir, tenemos posibilidad de la contratación de un seguro que nos cubra las rentas que el inquilino deja de pagar, y tenemos posibilidad de un seguro que nos cubre todos los gastos jurídicos, gastos de abogado, procurador, tasas judiciales y demás, hasta por menos la finalización de la demanda que se ponga por cualquier incumplimiento de contrato, ya no solo por el impago, sino por desperfectos en la vivienda, pagos retrasados, mala vecindad con los vecinos del edificio, es decir, cualquier incumplimiento. Al final el precio de un seguro y de otro va a estar casi a la par, ¿no? Valdrá una cosa más, otra cosa menos. No digo esto porque muchas veces hay personas que seleccionan el seguro en base al precio. Efectivamente, sí. Es lo que comentaba antes, es decir, el tener tipificado exactamente qué es lo que tenemos en la vivienda y qué es lo que queremos que nos cubre. Finalmente es posible que estemos hablando de una cantidad mínima de 10 euros más por una cosa, 15 menos por otra. Cuando estamos hablando de una cuota anual, pues es algo que finalmente no conlleva ningún tipo de gasto adicional y sí que nos puede evitar muchos calentamientos de cabeza. Sobre todo si llega el momento, que ojalá no llegue, siempre los seguros se dice que están para no usarlos. Efectivamente, para pagarlo y no tener que usarlo. Pero normalmente cuando se tiene que hacer uso es cuando nos arrepentimos de, ay, qué necesidad tenía yo de ahorrarme esos 15 euros y no haber metido. Y ahora ha granizado, se me han roto las persianas. Y no lo puse. Y no lo tenía previsto. Y aquí que graniza cada 3 años, que puede ser, por ejemplo, ¿no? Algo que ha pasado en estas zonas de vez en cuando. Abrimos una ventana a las preguntas de ustedes, los telespectadores de este programa Alquila Bien, que saben, ponemos un correo electrónico info@inmopolt.com o alquilabien@12tv.es. A través de esos correos electrónicos o las redes sociales recogemos algunas preguntas y algunas inquietudes, a veces también algunas sugerencias de nuestros espectadores sobre temas. Vamos ampliando, ¿sabes, Sandra? Que algunos nos dicen, oye, podéis hablar, por ejemplo, que lo dejaremos para otro programa, sobre cómo adaptar una vivienda para personas con movilidad reducida, nos dijeron el otro día, ¿no? Que eso también tendríamos interesante, sí. Sería interesante abordarlo. Pero en este caso hemos recogido algunas de las preguntas que, Sandra, te voy a trasladar para que le des respuesta a nuestros espectadores. Sabina de Alicante es una inquilina de una vivienda y pregunta por mascotas, que antes hacíamos referencia a las mascotas. Dice, hola a todos, vivo de alquiler, mi nueva vecina deja el perro en la terraza, se pasa el día ladrando y yo no puedo más. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya se lo he dicho a ella, pero no hace nada. Dice, no puedo dormir más tarde de las 8 de la mañana, ni un domingo, porque el perro empieza a ladrar y a juguetear. Señora, tiene un problema. Bueno, yo intentaría, entiendo que su nueva vecina también es inquilina, no hace mención, pero entiendo Parece que sí, y que además ha llegado después que ella, ¿no? Efectivamente, sí, que ya estaba antes y ya han alquilado. Bueno, yo intentaría, por medio del administrador de la comunidad, intentar mantener una reunión o avisar al propietario de la vivienda.
que es quien tiene realmente el contrato de alquiler con esta señora, y bueno, pues se entiende que la vivienda está integrada en un régimen de comunidad de propietarios con unas normas y unos estatutos que tiene que cumplir. Tanto sea inquilino como propietario, los estatutos de la comunidad tienen que cumplirse siempre. Y bueno, no puede tener un perro todo el día ladrando, evidentemente tiene que tomar medidas, o bien no dejar al perro solo, o bien pues, bueno, llevarlo a algún sitio que lo eduquen o que lo enseñen a estar solo sin mantener este grado de crispaciones en la comunidad. Esto pasa a veces, ¿no? Y sobre todo en esas viviendas que tienen terraza, que alguien que es amante de los animales, y claro, un perrito seguramente será un perro joven, muy inquieto, que suelen ser efectivamente, cuando sí, ladran probablemente más y como estas cosas. no entendemos que el perro esté mal cuidado ni llevando un maltrato animal, efectivamente ella saldrá probablemente a trabajar y deje el perro fuera, pues para que no le haga ningún destrozo en la vivienda, pero tiene que entender que bueno, si vive en un piso, pues a lo mejor no puede mantener un perro. Claro, y sobre todo pues hay que mantener esas buenas relaciones con los vecinos, que siempre, es lo más importante. Tenemos otra pregunta de Isabel, es propietaria de una vivienda y habla sobre las reformas en una vivienda de alquiler. Dice, voy a alquilar un piso a una asesoría que va a instalar allí sus oficinas. Si lo alquilo, ¿pueden tirar la distribución actual para adaptarlo? Dice, no me han dicho nada, pero al verlo sugirieron que podrían unir 2 habitaciones para hacer una sala de juntas. ¿Podrían hacerlo? Esto es lo ideal, es que ellos no lo pueden hacer de mutuo propio, es decir, nosotros en Inmopol los contratos que usamos siempre incluimos una cláusula en la que el inquilino no está autorizado a hacer ningún tipo de reforma ni cambiar la distribución ni habitabilidad de la vivienda sin previo consentimiento por escrito del propietario. Es decir, esto desconozco el contrato que han firmado, que tienen pensado firmar entre ellos, pero lo ideal es que se haga mención a este punto y que ella siempre esté de acuerdo en cualquier reforma que vayan a realizar en la vivienda. Y si por ejemplo esta empresa entra y está, que digamos, 3 años o 5 años y después se marcha a otro lugar, ¿tendría que rehacer lo hecho? Depende del acuerdo al que se llegue. Normalmente, si ella posteriormente al uso que le va a dar como oficina desea destinarlo nuevamente a alquiler de vivienda, lo ideal sería que ellos repusieran la distribución de la vivienda como estaba inicialmente. En cualquier caso, ¿hasta dónde podría hacer, por ejemplo, alguien que entre un despacho de abogados, voy a poner que no va a ser un piso habitual, ¿hasta dónde podría? ¿Pintar, por ejemplo, podría? Pintar, y si a la rescisión del contrato el propietario no le gusta o no le apetece el color que el inquilino ha plasmado en las paredes, debería reponerlo al color inicial. Poner unos espejos, unos separadores, tal, pero en cualquier caso... cuidadito con los agujeros, cuando nos vamos, tapamos y demás, y intentamos dejarlo en el mejor estado posible. Y sobre todo para realizar cualquier reforma de distribución de la vivienda, siempre con consentimiento del propietario, que no hay que olvidar que aunque el inquilino esté pagando su renta, el propietario sigue siendo propietario del inmueble. En este caso, si esta señora fuese clienta de Inmopol, ¿qué le diríais? ¿Qué les diríais a ambas Nosotros lo que haríamos partes? sería ponernos en contacto con los inquilinos para hacerle mención a que cualquier modificación que quieran hacer de la vivienda, primero tienen que consultarlo y bueno, obtener un permiso por escrito del propietario. ¿Es aconsejable, vosotros le diríais a la propietaria de la vivienda que si no es mucho y el contrato de alquiler sí que merece la pena por... Claro, en todo esto siempre hay que sopesar los pros y los contras, ¿no? Quizás, pues bueno, el tirar ese tabique no habla del material con el que está hecho, pero quizás sea una pared de mediación de pladur, evidentemente, y pues bueno, estamos hablando de un coste pequeño el volver a reponerlo, cuando es un contrato de larga estancia y a ella le supone, pues bueno, interesante la renta que esta empresa le va a pagar, se puede llegar a un acuerdo. Oye, ahora que ha salido este asunto, Sandra, alquilar a empresas también es un buen negocio, ¿no? Sí, claro, destinar un piso, una casa en bajo o un bajo comercial, evidentemente, para una actividad empresarial siempre es muy rentable. Hay que tener en cuenta que normalmente esta empresa va a requerir factura, pero bueno, el particular puede hacerlo sin ningún tipo de problema, dándose de alta en el epígrafe de alquileres, haciendo su declaración de IVA trimestral, pero puede realizarlo sin ningún tipo de problema. ¿Es sencillo y aconsejable? Sí, es aconsejable porque bueno, suelen siempre ser rentas un poquito más altas que cuando una vivienda se destina para vivienda. Y plazos probablemente también de larga duración, largo, porque se le presupone a una empresa que nace para efectivamente, durar en el que no tiempo. nace para estar 6 meses. Cuando se habla de un piso es importante conocer los estatutos de la comunidad, porque hay pisos en los que los mismos estatutos prohíben el uso de
de vivienda, pues bueno, para despacho profesional o para algún tipo de actividad distinta al de vivienda. Por tanto, también es importante, es una buena recomendación que se eche un vistazo, se consulten los estatutos de la propia vivienda. Estamos hablando hoy de los seguros. Hemos abierto el paréntesis para contestar a las preguntas, pero vamos a terminar ya este programa dando algunas recomendaciones, sobre todo el ABC de un seguro que no se nos puede olvidar, Sandra, cuando nos planteemos: voy a dedicar una vivienda al mercado de alquiler. ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta? Bueno, pues saber exactamente los enseres que van a quedar en la vivienda, cuantificarlo en un importe, bueno, el volumen conjunto de los enseres que hay en la vivienda, tener en cuenta las perspectivas de alquiler que vamos a tener en la vivienda y sobre todo asesorarse del tipo de seguro que tiene, las coberturas y los capitales que tiene contratado. Después, cuando ya entre el inquilino, ver qué cosas va a introducir nuevas el propio inquilino. Sí, el inquilino por su parte sería conveniente que una vez que estuviese instalada la vivienda valorase la contratación de un seguro, sobre todo para cubrir sus enseres personales, que no hay que olvidar que el propietario asegura lo suyo y el inquilino debe asegurar. Por ejemplo, el inquilino que de robo, si le roban. Efectivamente, de robo. ¿O de rotura, se le cae la televisión al suelo? O un incendio, es decir, un incendio va a cubrir los enseres, claro, y el contenido del propietario en caso de que lo hubiera. Si el inquilino ha introducido en la vivienda sus muebles, no van a estar asegurados, no va a percibir ningún tipo de indemnización por ello. Y ser realistas con lo que hay. Efectivamente. Lo que valga 1.000 euros, sí, ponerle 1.000 euros, lo que valga 200, 200. ¿no? Eso siempre, para evitar un infraseguro. Gracias, Sandra Roca, gerente. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también. Esperemos haberles despejado algunas dudas respecto a este controvertido mundo de los seguros. En este programa les esperamos, ya saben, cada martes y viernes. Se llama Alquila Bien.